Se trabaja con imaginación, intuición y una verdad aparente. Cuando esto se consigue, entonces se logra la historia que uno quiere dar a conocer. Creo que eso es, en principio, la base de todo cuento, de toda historia que se quiere contar. Es una reflexión de Juan Rulfo, uno de los grandes cuentistas de las letras hispanoamericanas. Buenos días, buenas noches, según donde nos estén viendo, a qué hora nos estén viendo. Soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá. Vamos a conversar sobre el arte del cuento con el escritor panameño Arturo Won Sahel. Este diálogo forma parte de las iniciativas que lleva a cabo el Ministerio de Cultura en el marco del bicentenario de la independencia de Panamá de España. Esta iniciativa también forma parte de un ciclo de conversatorios que tendremos con todos los ganadores de los certámenes Roberto Lewis, Ricardo Miró, Roque Cordero, Carlos Francisco Chammarín y el Gustavo Batista Cedeño. Estos concursos los organiza cada año la Dirección Nacional de las Artes. En el año 2020, estos concursos se llevaron a los linderos de lo digital. Este ciclo también forma parte de unos conversatorios que hemos denominado Voces del Arte. El premio Ricardo Miró, en el año 2019, repartió los premios de la siguiente manera. Novela fue para Pedro Crenes con la obra Crónicas del Solar, cuento para Arturo Won Sahel con Paisaje Clandestino, poesía Camila de Edwin González Alarcón, teatro Sucede que me canso de ser hombre de Javier Romero, y el ensayo fue para Mujeres, Mestizaje y Mitos de Danay Brugiati. Les comparto datos de Arturo. Es docente, dramaturgo, actor, director de teatro, director de cine, estudió las carreras de dirección teatral y cinematográficas en Estados Unidos y Buenos Aires, Argentina. Es fundador del grupo teatral Espejo Roto, con el que ha realizado varios montajes de su propia autoría. Tiene libros publicados de cuentos, de teatro, de poesía y fotografía. El cuento es tan antiguo como el hombre. Nos recuerda también, a su vez, el novelista, crítico de cine, cuentista cubano, Guillermo Cabrera Infante. Entonces, Arturo, para comenzar este diálogo sobre el cuento, ¿qué es para ti el cuento como un género literario? Pues hola a todos. Hola Daniel. Pues yo siempre me gusta decir que el cuento fue mi primer amor, ¿no? Yo creo que el cuento para mí es algo que es la base de toda narración. Todos desde que tenemos uso de razón o desde que estamos muy pequeños, yo creo que nuestro contacto con la narración es a través del cuento, ¿no? Siempre te dicen, pues, tengo un sobrino, niños chiquitos siempre dicen, cuéntame un cuento, me voy a dormir. Antes uno siempre tiene esta cosa y creo que se empieza como a tener este primer acercamiento con la literatura a través del cuento, más allá que pues uno de niño siempre quiere buscar es lo visual, ¿no? Yo quiero ver los dibujitos, pero y uno está escuchando siempre a tus padres o quien te esté contando el cuento a través de la narración. Y por eso yo, más allá del primer amor, lo pongo como el primer génesis. Yo creo que toda narración parte, y siempre yo creo que es el género más difícil y el género perfecto, ¿no? Es un género que no te permite ningún tipo de distracción. O sea, tiene que ser algo muy perfecto. Y creo que fue el primer género que empecé a escribir, lo primero que empecé a escribir a través, antes, cuando tenía esta inquietud literaria, por llamarla, de alguna manera, fue esto de cuento, de contar algo, tengo esta necesidad de contar una historia, tengo una necesidad de transformar la realidad a través del cuento, ¿no? Sin saber exactamente cuáles eran los códigos. O sea, para mí, pues, creo que más adelante hablaremos algo de esto, ¿no? Yo empecé a leer de muy joven, pero siempre fue como, quizás mi descubrimiento, dije, si esto es la literatura, a mí me interesa hacerlo, sin saber realmente cómo se podría hacer, ¿no? Y empecé como a investigar, a leer, y por eso siempre creo que desde los pintores de las cuevas de Altamira, también ellos tienen esta necesidad, quiero contarte un cuento, quiero contarte algo. Yo creo que eso es el génesis del ser humano, ¿no? De nosotros entender la realidad a través del cuento. Ese es mi, digamos, te lo resumiría de esa manera. Hablando de Génesis, ¿qué primeros libros de cuentos recuerdas tú como lector siendo niño o siendo joven? Mira,
Yo, y esto siempre lo digo, Borges para mí fue mi primera influencia, ¿no? Cuando yo empecé a leer o a través, yo tenía, se escucha, ¿no? Sí. Eh, yo tenía una amiga eh, a la cual la visitaba de adolescente y su mamá tenía una biblioteca. Curioso, pues mis papás no tenían una biblioteca muy surtida. Tenían estos libros, de estas enciclopedias y estos libros rojos, ¿no? Que tienen como la literatura latinoamericana, las portadas son estos librones grandotes. Y como que ese fue mi primer acercamiento a través, pero creo que, y me leí otros cuentos, ¿no? Yo empecé a leer también, o sea, hasta Hemingway leí cuentos, pero creo que Borges fue mi primera influencia realmente de cuento. O sea, yo como cuando leí Borges dije, o sea, me abrió la cabeza, me abrió el interés de querer descubrir y querer escribir. Y creo que por eso siempre lo menciono como, para mí Borges es está como en el Parnaso, ¿no? O en mi Olimpo de primer lugar, porque esa es como mi primera influencia. Después sí, pudieron venir muchos más escritores y siempre van cambiando, ¿no? Más allá que unos, pero creo que siempre vuelvo a Borges, o sea, como que a veces trato de, Bolaño en algún momento también me influenció bastante, Piglia, otro Cortázar, pero siempre vuelvo a Borges. Creo que Borges fue como este primer amor, esta primera, y que no creo que fue la primera vez que leí un cuento, porque yo creo así, y uno siempre dice la memoria te falla porque uno no tiene nunca una noción específica, ¿no? Eh, y yo pude haber leído creo que un cuento de Hemingway primero, pero a mí Borges creo que fue primero por esta pasión que despertó en mí, o por esta esencia, ¿no? En cuanto al cuento. Y Arturo, si nos vamos al terreno de los escritores panameños, ¿hay algunos cuentistas panameños que puedan parecer para ti predilectos o indispensables? Sí, Sinan, sin duda alguna. Sinan para mí también creo que tenía esta edición de La Boina Roja, ¿no? Que es una edición que tiene una caricatura, ¿no? Una mujer bastante mal dibujada, por decirlo así, en la portada. Sí, yo en la escuela tenía un profesor, Raimundo Velotti, al cual siempre agradezco, creo en el tercer año, sí, está en tercer año, y él lo que nos mandaba a leer yo no lo leía. A mí me parecía, pues, era muy rebelde y no me gustaba. O a veces cosas, por ejemplo, Miel Desván de Ramón Jurado me parecía, pero leía otras cosas, ¿no? Y yo leía a Borges, a él no le gustaba Borges, discutíamos mucho, pero Sinan me caló. A mí Sinan cuando nos mandó a leer Sinan, y por eso este libro, ¿no? La Boina Roja, que hablaba de que tenía esta carátula de la mujer mal dibujada, pero me gustaron mucho sus cuentos, me parecieron además muy atrevidos, ¿no? También para la época, y más para la época en las que yo lo estaba leyendo también. Era como, o sea, si este hombre escribió esto a esta época y ahora me parecen atrevidos, qué atrevidos pudieron haber sido en este momento. Y después, más adelante, cuando conocí a Edgar Soberón, este cuento, el del libro de cuentos de Dorita Quiñones y otros feminismos, me pareció un libro increíble, ¿no? Que valdría la pena que se vuelva a reeditar, que dije, esto me interesa también, y a partir, yo creo que yo Edgar también, yo lo considero un maestro en mi vida, que también me empezó a mostrar otros escritores también, ¿no? Dentro de Neko Endara, que creo que también es un gran escritor, y luego pues fue una pausa. Yo te digo que a mí me parece que después la literatura para mí, en lo personal, después me fui afuera, panameña, como que dejó este impasse y volví después de 10 años a retomar literatura panameña, ¿no? De volver a encontrarme con escritores noveles, con escritores que también me parecían muy interesantes, ¿no? Pero pues siempre rescato estas dos figuras, ¿no? O tres figuras. A continuación, Arturo, entonces quiero que hagamos un ejercicio de memoria sobre esos primeros esbozos o esos primeros cuentos, esas primeras historias breves que fuiste desarrollando, quizás no necesariamente como construcción de un libro, sino como un ejercicio, como una búsqueda. ¿Qué te recuerdas de esos días? Bueno, mira, curiosamente, 4 de los cuentos que aparecen en Paisaje Clandestino los empecé a escribir cuando fueron como mis primeros cuentos, ¿no? Uno de ellos es Pavesas,
uno de los penúltimos, el penúltimo cuento del libro, Flores para un sepulturero, Color de hormiga y otro más. O sea, son 4 que yo tengo, que fueron como mis primeros esbozos de cuento, La Navaja. La Navaja, que en algún momento obviamente fueron cambiando. A mí hay algo en lo cual me siento bastante satisfecho, podría ser la palabra, ¿no? De satisfacción en cuanto a... Son cuentos que he venido como escribiendo a lo largo de los años, que he seguido puliendo, y que son esbozos. Y un día haciendo limpieza, ahora en la pandemia, encontré quizás el primer boceto escrito a mano, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, mientras el profesor hablaba y había una clase, digamos, de química o algo que a mí no me interesaba, yo pues tenía el libro de la materia, pero estabas como escribiendo a mano, ¿no? Pretendía como estar tomando apuntes y realmente lo que estaba era escribiendo historias. Y y son historias que uno no abandona, ¿no? A pesar que uno dice, bueno, esta historia realmente uno no sabe lo que está escribiendo, pues por propio de la edad, de la ignorancia también, y que a través de los años uno vuelve como a retomar. Hay cuentos que yo tengo también, historias escritas hace años, y que las veo y digo, ¿qué me interesa o qué puedo reescribir? Y en eso yo creo que soy como muy... injusto y al mismo tiempo muy crítico conmigo, ¿no? O sea, puedo decir, bueno, esto no sirve y lo puedo, pero sabes que me gusta esto, este argumento. Vamos a ver si ahora, bajo esta lupa y bajo esta edad, lo puedo volver a reescribir. Y creo que lo hago con toda tanto con el teatro, o sea, con la poesía, o sea, con toda mi escritura o mi literatura, ¿no? En ese sentido soy como, yo padezco mucho porque uno lo puede sufrir, pero rescato eso, ¿no? De cómo a través de los años hay cuentos, historias que uno dice esto, y, y hablando con amigos, ¿no? Con personas también, colegas, me decían en su momento, es que no sabes, esto no tiene ningún sentido, parece que no sabes de lo que estás contando. 10 años después uno dice, ah, bueno, sí, ahora yo creo que ahora sí puedo saber de lo que estoy contando, o sea, quizás eso, y que yo creo que también la literatura en cierta manera es una manera de ver la realidad o de transformar la realidad, ¿no? Y para mí eso es lo que yo rescato de esos primeros indicios, ¿no? Además, creo, de mis primeras cosas, uno escribía con mucha libertad, cosa que ahora no tiene, ¿no? Uno ahora tiene, cuando uno se siente a escribir, es como, tengo como el ojo acá y la presión. Y antes, pues uno escribía con más libertad, ¿no? Que no tenía nadie, yo porque en ningún momento tampoco quizás tenía esa presión de que quería publicar algo, ¿no? Y bueno, voy viendo. Al hablar de sentarse a escribir, ¿cómo es tu rutina? Es decir, ¿es un trabajo de disciplina? Es decir, me siento a escribir, es un asunto de que las musas tocan a la puerta, es un asunto de que tengo la pantalla ante mí y es el reto de echar a andar las palabras. ¿Cómo es en tu caso? Mira, eso es una mezcla de todo lo que acabas de decir. Para mí, antes era una cosa, y yo creía, cuando empecé a escribir, creía que era una cosa muy de inspiración, ¿no? Como, bueno, que las musas me visiten, y me visitaban seguido. Cuando no me visitaban decía, bueno, es que hasta que no me visiten de vuelta. Y con el tiempo pues entendí que escribir era un acto de disciplina, pero que además la disciplina uno la tenía que imponerse, porque también es muy difícil imponerse una disciplina y seguirla, y mucho más en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y yo creo que hoy en día he logrado establecer una disciplina de que siempre cambia, ¿no? A veces yo antes escribía muy de noche. A mí antes me parece, yo podía llegar a mi casa a las 10, 11 de la noche después de un ensayo y digo, bueno, ahora después que podía comer o algo, bueno, ahora me voy a sentar a escribir, y podía terminar a las 3 de la mañana escribiendo. A veces, te digo, me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a escribir, bueno, y me puedo escribir hasta la 1 de la tarde, si tengo el tiempo, ¿no? Si tengo la mañana libre, y puede ser que te escriba una página o 2 páginas, ¿no? También es como que hay una mezcla de todo, pero sí trato de buscar como, o de establecerme horarios de disciplina, de tener esta constancia, que hoy en día ya lo tengo como establecido, ¿no? Como que, bueno,
sea, bueno, esta semana, por cosas personales, no he escrito nada y lo tengo como, bueno, no has escrito nada, no has escrito nada, no has escrito nada, no has escrito nada y tienes que hacerlo. Y a veces, te digo, me lo impongo y puedo estar 3 4 horas y escribir 4 palabras, ¿no? Y digo, lo tengo muy claro lo que quiero escribir, pero no puedo. Pero por lo menos ese ejercicio de estar frente a la computadora, de estar allí, de apuntar, de no, esto no sirve, esto está, creo que es parte también del proceso, ¿no? A mí yo siempre he dicho que los procesos son muy importantes y mientras más más disciplina uno le ponga a sus procesos, pues mejores resultados va a obtener, ¿no? Creo que tengo la fortuna en cuanto yo me considero pues un artista interdisciplinario, que eso me ayuda también, como a veces estoy escribiendo una obra de teatro y me siento bloqueado, digo, bueno, vamos a escribir una historia, uno de los cuentos que tienes también, pasa otra de otra, o bueno, es que ahora voy a pintar un cuadro, mientras tanto, estoy pintando un cuadro y puedo estar pensando en la historia que estoy bloqueando, y eso, que estoy bloqueado, perdón, y entonces eso me ayuda también a veces, ¿no? En ese sentido de estar como prostituyéndome entre distintas artes, pero me ayuda a veces, digo, yo salgo en ojo, que una vez una psicóloga me dijo, eso es un problema porque puedo estar en una fiesta y estoy pensando en la historia y algo me pasa y digo, esto me ayuda. Bueno, me permiso que me voy a escribir también. Como digo, la musa llegó y digo, estoy en plena fiesta. Es como, no, necesito ir a escribir esto porque esto me dio la solución al problema que yo estaba buscando y que no lo encontré. Y pues eso también a veces puede resultar un problema porque dejas de disfrutar el momento que estabas viviendo para irte. Pero pues, creo que antes me afectaba más. Ahora creo que ya lo ha asimilado como parte de mi sino. Les comparto el fallo del género de cuento. El jurado de cuento del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2019, después de haber estudiado los 41 libros que participaron en el concurso, ha decidido premiar por unanimidad la obra Paisaje Clandestino, presentada con el seudónimo Emilio Renzi. Los miembros del jurado coinciden que este conjunto sobresale por su coherencia de tono y estilo, lenguaje limpio y preciso, adecuado a cada historia, variedad de temas y argumentos, así como el dominio de estructuras. Y esto lo firman pues el maestro Zenel Paz de Cuba, Roxana Muñoz de Panamá y Jaime Vegaso Díaz de Perú. Hablábamos hace un rato, precisamente, Arturo, de cómo los primeros esbozos o las primeras versiones de estos cuentos, o algunos de ellos, forman parte de Paisaje Clandestino. ¿Cómo llegaron los otros cuentos, esos que no tenían un germen tan antiguo, por usar una palabra que no nos toca por nuestra no tanta vejentud? Pues fueron muchos también, digo, los últimos, pude haber, en el conjunto de cuentos hay 3 o 4 que escribí en los últimos 3 años antes de participar. Que también se fue dando algo que yo, pues todo el compendio de cuentos gira en torno a la aldea, ¿no? Este concepto de la aldea. Y yo creo que yo había competido hace 2 años atrás, o 3 años, no me acuerdo, y me pareció, yo después competí con el mismo libro, pero saqué como un cuento, como que dije, este cuento no tiene conexión con la aldea, no, como estoy forzando. A mí algo que me pasa con los cuentos es, ahora mismo yo estoy escribiendo un libro de cuentos, y que me pasa, tengo a veces un personaje, una sensación o parte de una música, y sé que lo puedo escribir y estoy consciente y estoy seguro que no está completo, sé que no es algo que no, pero me acuerdo, por ejemplo, el cuento de los erizos, ¿no? Que es un cuento, el cuarto cuento o el quinto cuento del libro, lo escribí 1 año o 2 años antes del 2019, después de un viaje que yo tenía, que había hecho y estaba en Croacia. Y fui a Croacia, una isla hermosa, donde que pasó un poco eso, ¿no? Llegaban como barcos a las 9 de la mañana y era como, y el lugar era pacífico, hermoso, y de repente llegaban los barcos con la música y tú dices, y pues
partió de allí y hubo una frase, ¿no? De un señor que decía algo y mencionó una frase como muy machista con respecto a los erizos, ¿no? Y eso pues me alimentó esta sed de escribir esa historia. Y la escribí muy breve, o sea, creo que o sea, hay otros cuentos que me tomaron mucho tiempo, pero esta me tomó 2 meses por escribirla, ¿no? Entonces, creo que cada cuento también tiene su tiempo. O sea, curiosamente, y esto puede sonar a veces hasta muy mamón, decir, no, bueno, cada libro tiene su tiempo, pero pues sí, yo creo que cada libro tiene su tiempo, ¿no? Y creo que estos libros, en un momento, quizás 3 años atrás, cuando lo presenté, que eran probablemente los mismos cuentos, pues no tenían esa fortaleza porque faltaba el cuento de los erizos o porque faltaba otro cuento que se fue dando, ¿no? Como que se fue hasta un momento y digo, bueno, mira, aquí tengo una familia, o sea, somos una familia, vamos a meterlo. Ahora sí, yo creo que, y por eso también a veces con los concursos, que uno se quiere como apresurar y esto, y mandar, digo, no, bueno, no estoy, o no está todavía armado algo, o me gustaría todavía seguirlo. Y en ese sentido yo creo que tío, yo soy muy, si hay alguien que, y pues a veces cuando dirijo teatro los actores me dicen, es que tú eres muy cruel conmigo, pero yo digo, no, yo soy más cruel conmigo mismo. O sea, en ese sentido digo, yo soy más cruel y pues está bien, digo, lo padezco, lo padecen las personas que trabajan conmigo a veces, pero pues siempre digo, el resultado es lo importante, ¿no? Pero ojo, yo creo que el proceso siempre es más importante que el resultado al final, ¿no? El resultado, pero si no los procesos no son como muy estrictos o muy trabajados, pues el resultado al final se puede dar un poco. Entonces, en ese sentido, creo que digo, fueron algunos cuentos que se fueron surgiendo y que fueron surgiendo y que me di cuenta que podían conectarse con otros. Y entonces al final me di cuenta, estoy escribiendo una historia de una aldea. Estoy escribiendo y una referencia, por ejemplo, los funerales de la mamá grande, ¿no? De Gabriel García Márquez, que tienen como una unidad, o la pista de hielo, perdón, cuentos de Bolaño que tienen referencias con la pista de hielo. Entonces, bueno, al final tengo esta familia de cuentos que pueden, no descarto nunca la posibilidad de escribir una novela, ¿no? Que tenga que ver con estos personajes, que al final también me di cuenta que, y me pasa mucho, ¿no? Que estoy escribiendo una historia y digo, pero este personaje se parece mucho al otro, pero no es el personaje principal. Quizás lo puedo meter acá, ¿no? Y a veces, y una vez hablando con una compañera me dijo, lo mejor del cuento era Forasteros, ¿no? Dice, lo mejor del cuento es esta parte donde ella se la violan. Y dije, pero es que eso no me interesa contar del cuento. Entonces lo saqué. Lo saqué y creo que el cuento ganó mucho más cuando lo saqué, la mejor parte. Entonces, bueno, es que eso no me interesa, que Los Forasteros también era uno de los cuentos que estaba escribiendo a raíz de un suceso de un holandés que leí en el periódico, un holandés que se estaba como robando las tierras en Veraguas. Entonces, te digo, dije, fue a los eso pasó reciente, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a sacar esta parte y eso va a ser para otra historia, porque si eso es lo mejor del cuento, pero a mí no me interesa realmente que sea lo mejor, entonces no es necesario. Creo que también creo que pues, hay que tener una mirada crítica a veces también y ser como honesto, decir, bueno, esto quizás da para otra cosa, ¿no? Todo libro tiene un germen, ¿no? Una especie como de Magdalena de Proust, ¿no? Que alimenta las frases iniciales y quizás a partir de ese momento uno puede ir tirando el hilo narrativo. Cuando uno lee Paisaje Clandestino, siento como es como cuando entras a un edificio con muchos apartamentos, en donde en cada apartamento hay evidentemente una historia única, independiente, pero que de alguna manera forma parte del mismo edificio porque habla de la misma estructura donde vive gente. Y eso lo sentí mucho como lector en Paisaje Clandestino, cuando un personaje puede ser protagónico en uno y parte de ser un personaje extra, si hablásemos en términos de cine, en otro. Esta estructura, háblanos un poco de esa estructura, si era intencional o se fue convirtiendo en intencional en el proceso, cuando iba armándose ya ese mismo edificio del cual hago referencia. Bueno, era intencional, por ejemplo, en la historia del paquete, que es el segundo cuento del libro, yo tenía, pues, que también es una de las últimas historias que escribí,
con respecto, que era una historia que empecé a escribir como en el 2010, un viaje quizás a San Blas, ¿no? Que pues creo que la referencia era bastante obvia, con respecto a toda esta cosa de, que creo que es sabido por todos, de la droga, ¿no? Cómo la droga entra a través de las islas. Pero yo no quería precisamente como que tampoco sonara una cosa de denuncia, de, bueno, que me parecía que era algo, quería que fuera algo más cotidiano. Y escribí, de hecho estaba en la isla, un día escribí a mano un cuento que no fue nada que ver con el resultado final. Y cuando ya al final pues se fue, fui escribiendo este cuento de estas dos muchachas que estaban y se encontraban como un paquete que, que nunca cuento qué tiene el paquete ni nada, eh, yo sentí la necesidad que tenía que explicar en algún momento qué era el paquete, como, bueno, y tenía otra historia que hablaba de un tipo que tenía un problema matrimonial, un problema de divorcio, de custodia, y dije, bueno, y si esto lo vuelvo y lo retomo, ¿no? Lo saco acá y sí, ese cuento, por ejemplo, lo recuerdo que lo escribí en una noche, como lo voy a escribir en una noche, después lo pulí todo, pero como que quería conectarlo. Y me fui dando cuenta un poco, bien lo mencionas, qué buena la analogía que utilizas, esta casa de apartamento, que es un poco como la vida de instrucciones de uso de Perec, ¿no? Que tiene esta novela, que en realidad son cuentos, ¿no? Donde todos los, que en algún momento los personajes son extras, pero también son protagonistas y se cruzan. Y que yo, que en cierta manera, pues es la vida también, ¿no? Hay algo que yo siempre enseño en mis clases de teatro, es con el concepto del protagonista o el antagonista. Uno, pues, uno dice, sí, el protagonista, pero el protagonista, dependiendo del punto de vista, puede ser el antagonista también, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta también. Quizás en la novela o en el teatro es otra cosa al momento de plantearlo. Entonces, pero bien lo mencionas, hay un personaje, ¿no? Que es protagonista en Color de Hormiga y que en otro cuento simplemente pasa y dice, hola, y estoy cantando esta canción y chao, me fui como conectar, porque pues a fin de cuentas sí pasa la vida, ¿no? Uno puede estar de un día aquí y estoy contando la historia del punto de vista de esta persona que sale y se choca en un carro afuera y justamente pasó otro y lo vio y bueno, ese y 5 horas más adelante esa persona también tiene una historia, ¿no? Y a mí me gusta eso, te digo, me parece que eso es también como, lo hago a propósito también, como de buscar ese tipo de hilos, sin que sea defectista también, que no sea una cosa como de, está todo como hilado, sino como, bueno, el lector que lo agarró, lo agarra, el que no, pues no pasa nada, no es que no vas a entender o vas a dejar de entender la historia en general, ¿no? Truman Capote, el cuentista y novelista estadounidense, indicó en alguna ocasión, hablando precisamente de cómo escribir un cuento, ¿no? Y decía, cito, ¿no? Yo construyo al revés. Siempre lo empiezo todo por el final y voy hacia atrás y después hacia el principio. Visto ese ejercicio que plantea Truman, en donde de alguna manera las piezas del rompecabezas están allí, aunque puedan estar en desorden, ¿cómo fue en el caso de este libro ganador de Ricardo Miró? Es decir, cuando te planteas un cuento, tienes una idea aproximada de cuál debe ser el arranque, cuál es el núcleo, cuál es el cierre o cómo debería cerrar, si eso lo mantienes como idea a lo largo de la creación o eso va evolucionando en la medida que vas puliendo la historia. Depende de la historia, te diría, depende de la historia. Hay historias, por ejemplo, en mi primer libro de cuentos, que es Orgía en el Olimpo, el libro que le da el título, Orgía en el Olimpo, parte de una frase final, ¿no? Creo que mierda, Martín, nos olvidamos de limpiar. Y en ese entonces la frase original era, nos olvidamos de limpiar el sótano. Y por muchos años estuvo hasta que después me di cuenta, bueno, pero en Panamá no hay sótanos, o sea, ¿por qué estoy? Después, bueno, quizás sí, un día fui a un ático, una casa, y dije, bueno, pero áticos sí hay en Panamá, entonces, bueno, voy a poner ático.
Pero digo, creo que depende de la historia. Hay historias que a veces tengo claro el final, hay historias que a veces tengo claro el principio, hay historias que a veces solamente tengo claro de un personaje. Como te digo, también esta cosa de interconexión de las disciplinas, Implicados, la obra del Miró del 2016, parte también de un cuento. O sea, a veces empecé a escribir un cuento que en un momento me di cuenta que estos personajes querían decir más de lo que yo podía decir a través del cuento, y tenía una obra de teatro que estaba escribiendo en referencia a otra, y dije, ¿y si esto lo traslado a esto? Entonces trato también como de no buscar una fórmula, ¿no? A veces también dejo que la misma historia me vaya dando, quizás, pero tío, esto me puede también tomar años, o sea, no es que es algo que descubro de un día para otro. Eh, con Paisajes Clandestinos hay cuentos específicos, como te dije, que dije, esto lo tengo acá, y hay un cuento, por ejemplo, que a mí me costó muchísimo, ¿no? Que Viajeros, que recuerdo que yo no tenía la voz de la protagonista muy clara, pero tenía la situación a través, me acuerdo de un viaje que hice una vez a Perú, a través de esto, y que yo quería la historia, y me acuerdo que le escribí en un cuadernito, y dije, bueno, yo quiero que esto sea así, y fue como a través de los años leyendo, y después me di cuenta, es que no tengo la voz de la protagonista, no tengo la voz de la protagonista, no tengo la voz de la protagonista, hasta que un día estaba viendo una película y pasó un personaje totalmente secundario en la película, y dije, esa voz me interesa. O sea, como que la volví, me senté a escribir, y dije, bueno, ahora sí me interesa, ¿no? Y también recuerdo una vez hablando con una colega escritora, me dijo, sí, pero ella no diría esas cosas. O sea, quizás, y fue como, sí, tienes razón, bueno, pero ya por lo menos tengo la voz, o sea, como que fui encontrándome cosas. Entonces creo que yo a veces puedo tener el final muy claro, a veces no sé para dónde va la historia. A veces cuando empiezo por el principio, que digo, no sé para dónde va esto, es lo que más lo padezco más, lo sufro más. Por ejemplo, el cuento de, ahora no recuerdo el nombre del sargento, ¿no? Que está como buscando, pues, que da cuenta la historia de los amigos, ¿no? De los bichos. Ese cuento fue un microcuento en su inicio, y el microcuento era el final, o sea, era un cuento que simplemente era el final. Y por mucho tiempo yo decía, no, yo quiero un cuento, microcuento, hasta que después me di cuenta como, pero no, este personaje quiere decir otra cosa, este personaje está, y tenía otro cuento que hablaba de otro de los personajes, hasta que después me fui dando cuenta que podía meter a estos tres personajes dentro de una misma historia. Entonces, por eso, no tengo como una regla establecida, y siempre dejo que el cuento me vaya hablando. Me toma mucho tiempo, puede tomarme 10 años, como 5 años, como 15 o 18, ¿no? Como algunos de estos cuentos me tomaron. Ha sido un placer conversar con el escritor panameño Arturo Won-Sangel. Invito al amable público para que también nos acompañe al resto de los conversatorios de los ganadores del Miró, así como a las charlas con los vencedores del Roberto Lewis de Artes Visuales, el Carlos Francisco Chanmarín, que es de Literatura Infantil y Juvenil, el Gustavo Batista Cedeño, que es para poetas menores de 35 años, el Roque Cordero, que es de composición musical, que organiza pues la Dirección Nacional de las Artes. También los invitamos a participar en estos concursos que organiza pues año tras año el Ministerio de Cultura de Panamá. Les comparto que las bases de estos certámenes las pueden encontrar en la página web del Ministerio de Cultura, ¿no? www.micultura.gov.pa. Y ha sido pues interesante este conversatorio de Voces del Arte. También los invito a la siguiente cita y al siguiente escritor o escritora o artista en general panameño que integre esta gran familia de Voces del Arte. Y pues simplemente desearles mucha salud a todos y gracias por su presencia en este momento especial. No, bueno, gracias a ti, Daniel, y gracias al Ministerio y a todos los que nos están viendo.